vemos que la resistencia característica es la resistencia de diseño de una estructura, una resistencia que conlleva un factor de seguridad respecto a la fabricación del hormigón, ya que se intenta garantizar que el hormigón de la obra será casi en su totalidad más resistente que el control que el hormigón de diseño. ¿Ya? Claro, o sea, la resistencia característica sería una resistencia mayor a este punto, al 5%, ¿no? Este de acá. Me dice mi hormigón EH35. Quiere decir que va a levantar 300 kilogramos sobre centímetros cúbicos. Centímetros cuadrados, perdón. ¿Ya? Entonces, puede que ese hormigón, por cuestiones del tamaño de los agregados, porque me varía un poquito la cantidad de agua, por el manejo de la mezcladora, o porque errores de la granulometría o del cemento, puede que me salga a veces 390, en otras veces 400, en otras veces 420, y en ocasiones puede que me salga 280, ¿ya? Pero ¿cuántas veces me va a salir ese 280? El 5%. O sea, de mi 100% de todo el hormigón que yo prepare, va a haber un 5% de error. Eso me quiere decir la resistencia característica, ¿ya? Es una resistencia que va a ser mayor al 5% y menor. Va a oscilar entre todos estos valores, pero va a ser mayor al 5%, ¿no? Puede haber un 5% de error, pero es mínimo. Ya. Aquí no le den importancia, estos solo son normas. Y hay que transformar en bares y todo eso. Ahora vamos a la tensión admisible de hormigón y hormigón pretensado. Hasta ahí, antes de entrar a eso, ¿tienen alguna duda? ¿O ya se cansaron? Yo no tengo duda. Bien, sigamos entonces. Ay, me estoy quedando sin garganta. Ya. Las tensiones de compresión en el hormigón son calculadas en la sección compuesta, sección supuesta homogénea. No puede sobrepasar determinados valores admisibles. El objetivo es impedir la ruptura por compresión. Las tensiones calculadas en función de FSK. No entendí. A ver, otra vez. Las tensiones de compresión en el hormigón calculadas en la sección supuesta no pueden sobrepasar los admisibles. ¿Alguna idea en esta parte? Esa tensión C es la tensión admisible que puede haber en el hormigón, ¿no? En el concreto. Y las tensiones calculadas no pueden sobrepasar estas tensiones C. El objetivo es impedir la ruptura por compresión del hormigón. Las tensiones del concreto son calculadas en función a la resistencia característica. Ah, ya. Ok. Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, que el acero, ¿no? Y el hormigón, como van adheridos, ¿no? Nosotros tenemos hormigón de alta resistencia y tenemos el acero que va a ser traccionado, ¿no? Y al ser traccionado, entonces esto ya se vuelve el hormigón pretensado. Sabemos lo siguiente, que el acero tiene que ser de alta resistencia y que el acero tenemos que evaluar de que sea, que trabaje, o sea, tenemos que evaluar
su escalón de fluencia, creo que es así el símbolo, y tenemos que evaluar su resistencia a compresión. Con estos valores, nosotros calculamos la tensión del acero. La tensión, la tensión admisible del acero. Tensión máxima admisible. ¿Dónde está eso? Me van a decir. Aquí, pues, si lo vimos hace rato, ¿no es? De tracción, ¿no? La tensión de tracción del acero. Claro, porque va a ser traccionado. El inicial es cero, porque partimos desde cero cuando se tracciona. Aquí reemplazamos en la ecuación el FPTK. FPTK, ¿no es? Y aquí también podemos reemplazar este otro. La resistencia a compresión, ¿no? El FP02, pues 02. Y tenemos una tensión admisible en P sub 0 y este 0. Y este otro es 0 igual, ¿no? Entonces reemplazamos acá y vamos a tener esas tensiones. Y esas son las tensiones, aquí mismo las tengo escritas, ¿ya? Esto que les estoy señalando, ¿dónde está? Aquí está. Son las tensiones iniciales de tracción máxima admisible. Ese es el nombre. Entonces ya tengo la tensión máxima admisible, tengo la tensión del acero, ¿correcto? Pero, ¿dónde está la tensión del concreto? Yo tengo que tener que la tensión del acero y la del concreto, bueno, su coeficiente de dilatación térmica del acero y del concreto tienen que ser iguales. Entonces supongo que también esto tiene que ser aproximado, ¿no? Tenemos la tensión admisible máxima del acero, que se calcula con estas cosas, ¿no? Ahora, para las tensiones admisibles del hormigón en el hormigón pretensado, yo voy a ver lo siguiente, que estas tensiones de aquí, ¿ya? Tiene que ser calculado, obviamente, con la resistencia a ruptura, ¿bien? Del hormigón. Las tensiones de compresión del hormigón, ¿ya? Calculadas en la sección supuestamente homogénea, no pueden sobrepasar determinados valores admisibles. Entonces, con esta tensión de aquí, yo voy a calcular esto de acá, ¿no? Son calculadas en función de FCK, la resistencia a compresión del hormigón. Bien. Entonces, inmediatamente después de la aplicación del pretensado al hormigón, la consideración de la parte actuante del peso propio y antes de la actuación de las cargas accidentales son estas. El peso inicial más la carga muerta. El peso inicial más la carga muerta más la carga de la viga en sí, ¿no? La combinación desfavorable de las cargas totales. ¿Entendieron eso, Catherine? Sí, ¿No? más o menos, la verdad que ya me entró el sueño. Sí, estamos iguales. Pero ya no nos falta mucho. Mira, son 9 páginas nomás. O sea, Ya, en resumen, aquí tenés que romper las probetas de tu hormigón para calcular cuánto va a ser la tensión del hormigón pretensado. Si mi hormigón me aguanta 210, lo multiplicas por 2/3. Entonces, este número va a ser menor, pues, ¿no? Entonces ya va a ser 180. Ah, no, entonces necesito que este número de acá sea alto. Y para que sea alto, mi dosificación, mi resistencia a compresión, cuando yo le meta fuerza a estas probetas, tiene que ser alto, ¿no? Su resistencia a compresión. Eso es lo que me quiere decir. Que simplemente voy a reemplazar en estas ecuaciones para ver la tensión que va a soportar
mi hormigón pretensado tiene que ser mucho más alta que la del hormigón armado, ¿no? ¿Ya? Y se reemplazan estas ecuaciones, ¿no? Según la norma boliviana. No. Ahora, la pasta de cemento de inyección o lechado. Y con eso ya vamos a acabar, ya luego entramos en clase. Las piezas de hormigón pretensado me dice que la adherencia que hay entre el acero y el hormigón cuando ocurre posteriormente obtenida la inyección de una pasta lechada deberá pegarse completamente a la vaina y no debe tener acción corrosiva. Debe presentar las siguientes características. Tiene que tener buena fluidez, tiene que tener pérdida de fluidez durante la mezcla en operación menor al 10%, exudación, retracción, baja absorción capilar. Y los cementos utilizados, los componentes son el acero, el agua y aditivos, ¿no? Cuando hablamos de lechado, Ronaldson, ¿qué te acordás de eso? ¿Qué entendés por lechado? ¿Por qué dijiste? Por lechado del hormigón. ¿No ve? Aquí dicen, obtención de la inyección de una pasta o lechada de cemento, que deberá pegarse completamente a la vaina y no tener acción corrosiva sobre el acero. Mm, Vamos chicos, no se duerman. Esto es así, miren. ¿Se acuerdan que el hormigón postensado consiste en meterle barras de acero, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas dos, ¿no? Estas barras, ¿cómo van a estar? Van a estar en posición curva, ¿no? Así y así. Y las de abajo también, ¿ya? En una posición curva. Esto se vacía. Supongamos que es una viga en situ vaciada postensada. Esto solo para el postesado. Postesado. Ahora, una vez vacío todo esto, pasan los 28 días y dice, bueno, este hormigón está listo para aguantar la tensión que se le va a aplicar con el gato. Traemos el gato hidráulico, ¿bien? Y el gato empieza a jalar esto y a tensar, ¿no? Entonces esta que es medio curva como que se va a enderezar un poco, ¿no? Y una vez ya esté jalado, se lo va a anclar, dice, ¿no? Pero antes del anclado, este hueco de aquí, esta tirante, tiene unas vainas, ¿no? Entonces, este es el acero que yo estoy jalando, este acero que estoy jalando, este de acá con flecha, y La el vaina es resto, distinto a la placa, ¿no es? ajá, es distinto. El Ah, es el resto es la mismo. vaina. A la vaina se le va a inyectar cemento, pasta cemento lechada por inyección. Entonces, esta pasta cemento, ya, es una mezcla simplemente de cemento, agua y aditivos, ¿no? Eso se le mete a grandes presiones por acá para que el cable se rellene. Se rellena ahí de cemento todo eso, ¿no? Para que no haya ese juego o esa fricción o pérdida de tensión por fricción y anclaje, ¿ya? Entonces una vez se llena todo eso, recién se procede al anclado. Eso es lo que me quiere decir. Entonces, para la preparación de esa pasta o lechado, ¿no? Se prohíbe el uso de mezcladores manuales. Dice que no se puede hacer con mezcladora normal. Los materiales que se colocan en este orden son el agua, el cemento y el aditivo. Y los elementos finos, si es que son usados, ¿no? La inyección de la pasta deberá realizarse como máximo una semana después de la operación de pretensado, ¿no? Mediante una bomba inyectora eléctrica con el auxilio de purgadores colocados en los extremos de la vaina o un punto intermediario de temperatura. De acuerdo a normas, la resistencia mecánica de compresión exigida del mortero de inyección
son de 200 kilogramos por centímetro cuadrado y los días son son a los 7 días. Interesante, ¿no? Ahora, lo que Y me quedó en ahí duda dice es, que los 7 días va a tener 200 kilogramos. ¿Es eso? no, de acuerdo a norma, la resistencia a compresión que se exige es que, sí, que a los 7 días son 200 kilogramos y 300 a los 28. O sea que Mm, si a ese mortero vos le haces un testigo cilíndrico y lo rompes, tiene que tener esas características, ¿no? A los 7 días tiene que tener esta fuerza y a los 28 tiene que tener esta fuerza. Eso nos quiere decir. Ahora, hay algo que me entró en confusión acá. Ustedes saben que nosotros anclamos, ¿no? O sea, y vamos a tener la viga y se le aplica fuerza, se va a tesar esto y esto va a quedar medio así. Ya. Una vez se lo tesa, se dice que se tiene que anclar, ¿no ves? Pero aquí me dice de que la inyección de pasta se deberá realizar como máximo una semana después de la operación de pretesado, ¿no? Mediante una bomba inyectora eléctrica. Y si esto lo anclas, ¿por dónde lo vas a tesar? Al menos de que también, también se le haga lechado al pretesado, porque acá dice pretesado, no postesado. Eso me entró en duda. Pero bueno, sinceramente no, no ¿no sé. me entendiste? No, le entendí lo que vos explicaste, pero tu duda no, sinceramente no puedo aportarle nada. Sí. Bueno, sigamos entonces. Los sistemas de anclaje. La gran mayoría de sistemas de pretesado explorados industrialmente se encuentra en la categoría de cables independientes. Los cables independientes tienen una mayor versatilidad en su aplicación y se presentan a la industrialización de anclajes, de cables, etc. El pretensado de la pieza se realiza con cables independientes. El número de cables de acero, la capacidad de carga son preestablecidos colocándose la cantidad de cables necesaria para restringir el esfuerzo de pretensión total deseado en el proyecto. Los cables son en general revestidos con vainas, ¿no? Colocadas en el interior, de forma así durante la fabricación de las piezas. Los cables quedan embebidos en concreto en condición esencial para que después puedan ser estirados y anclados. Después del pretesado, cada cable es inyectado con lechada de cemento. Pretensado. El cemento envolviendo el acero constituye una excelente protección contra la corrosión del mismo, evitando las vainas metálicas de preferencia corrugadas. Ya me acordé, Catherine, ¿te acordás, no ves que el ingeniero nos mostraba unos videos? No me acuerdo. Mostró en una ocasión en algunos videos que de unas vigas especiales, ¿no? Pero estas vigas tenían así como unas tapitas, o sea, como que se las tesaba, ¿no? Se las pesaba y tenía como unos canales especiales, ¿ya? Para rellenar algunos orificios. Creo que a eso se refiere. Hay algunas vigas Mm, pretesadas que usan dice vaina, que pregunté y puede ser con lechada. Ah, ahí está. Aportando ujú, vainas metálicas y preferencia acordada. ¿Eh? Normalmente en obras, bueno, en Manzana 40 lo hicieron con lechadas, ¿no? pero era pretensada o postesada. Creo que era poco. Es raro ver esto en pretensado, ¿no? Ya bueno, sigamos. La adherencia entre el cable y la pieza a lo largo de todo el cable, y la adherencia tiene importancia en el comportamiento de la pieza, la fisuración y la ruptura. El empleo de cables no adherentes en general es poco económico, pues no se puede utilizar en su total la capacidad. Además de eso, las vigas con cables no adherentes presentan una fase de post-fisura.
grandes aberturas de fisura y comportamiento poco deseable que perjudica la protección de armaduras contra la corrección. Ya, a ver, ¿qué entendiste por adherente y no adherente? A mí, Ujú. en el no adherente no estuve muy atendiendo por Es buscar la fácil, otra mira. respuesta. El adherente es aquel que tiene lechado. El no adherente es aquel que no le aplicas lechado, ¿no? Y son cables que no necesitan, digamos, lechado. Entonces, por eso son cables no adherentes. A ver, El repítelo adherente, otra vez, por favor. ya, el adherente es aquel que va a tener su vaina, ¿ya? Y viene ahí el cable, ¿no? Está, digamos. Entonces, a este cable le haces un lechado, le introducís cemento a grandes presiones, ¿no? Cable adherente, porque se adhiere al hormigón. Sí. Ahora, el cable no adherente es un cable especial que no precisa la lechada, ¿no? Son vainas metálicas de preferencia corrugadas que no precisa o no establece adherencia entre el cable y la pieza. Entonces, el no adherente sería lo mismo, pero Pero sin nada. prácticamente sin cemento, ¿no? Es un cable que vos vas a usar y que no Y precisa queda ahí, hormigón. digamos, no tiene relleno, Ajá, ¿se queda puede ahí. decir así? Sí, eso es. Sencillo, ¿no? Sí. Ahora, los sistemas de cable independientes se distinguen entre sí por los siguientes tipos. Sistemas de anclaje por medio de cuñas, sistema de anclaje por medio de rosca y tuerca, sistema de anclaje por medio de cabezales apoyados en cuñas de acero y en mortero. ¿Sabes ¿Ya? cuáles son las cuñas? No, supongo que son estas calcitas. Ah, va a ser las 2 de la mañana. No es en sí ese gráfico. Ya vamos a ir leyendo y ahorita vamos a ver. Entonces, el sistema de anclaje por medio de cuñas. En estos sistemas los gatos toman directamente los cables de acero, estirándolos, consiguiendo el esfuerzo de pretensado deseado, P, y se acciona con un esfuerzo F, una cuña eh, contra una pieza. A ver, el 2 dice que es la cuña, una cuña y contra una pieza fija, y el 3. Ah, ya, la cuña sería esta entonces, ¿no? La cuña y la pieza fija serían estas de acá. Y los cables serían el uno, ¿no? Entonces, es una forma de anclar por cuña, me dicen, ¿no? La cuña, las partes fijas y los cables de anclaje, ¿no? Veamos qué dice. Cuando se baja la presión reduciendo el esfuerzo P, ¿no? Del gato sobre los cables, estos tienden a volver a compresión inicial, siendo un entretanto impedido por la cuña. El esfuerzo P entonces es absorbido por el conjunto de las piezas que construyen el anclaje definitivo. Ah, ya. Entonces, esto se alcanza la pretensión, bueno, se hace el postezado, ¿no? Y una vez antes de que nosotros soltemos los gatos, se coloca la cuña para que cuando estos cables quieran volver, se sientan apretados por la misma cuña, ¿no? Recibe el esfuerzo, ¿no? Al Ya recibir el eso, esfuerzo P, la cuña penetra un poco más en la abertura cónica de la pieza, ocasionando una pérdida en el alargamiento del cable. Esta pérdida es una característica común en todos los sistemas de cuña.
O sea, aparte de que está el sistema de cuña, siempre hay una pérdida por alargamiento. Hasta ahorita, ¿cuántas pérdidas hemos visto? Hemos visto dos, ¿no? Con Dos. esto. La pérdida de tensión, ¿ya? Por relajación. Y la pérdida de tensión por cuña. La de relajación ya la explicamos y la de cuña la estamos viendo ahorita. O sea, aparte de que hay un anclaje aquí, va a haber siempre una pequeña pérdida, dice, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? Y esa pérdida se da debido al alargamiento de los cables de acero, ¿no? Eso es lo que vemos. Pérdida por tracción, compresión y relajación en aumento de cuña. Tracción, compresión, eso no la hemos visto todavía. Gracias, Andrea. Vamos a seguir viendo. Principio de anclaje por medio de cuña. Los cables de acero son estos de aquí. La cuña de anclaje, vemos de que son esos seguritos del punto 2. El apoyo de la cuña es el punto 3, ¿no? Y la fuerza de pretensado F sobre la cuña de arrancarle cable serían esas allá. Conforme a la posición de las cuñas en relación a los elementos constituyentes de cada cable de sistema, pueden ser agrupados como se indican. O sea, se ve que hay varias formas o modelos de cuña, ¿no? Pero siempre se ordenan de esa forma, ¿no? El cable, la parte fija, la cuña. ¿Bien? Ahora, Freycinet hizo algunos modelos, que sería este de aquí. El otro lo hizo Barredo, es este de acá. El otro modelo de cuña la hizo Morandi, en Magnell y Rudolph, ¿no? Vemos aquí también los dos ejemplares de sistema de cuña. Tenemos estos de acá, el circular y el rectangular, ¿no? Otro sistema de cuña central. Otro anclaje de 12 hilos, ¿no? Con cuña central y con resorte. ¿Estás hablando más bajito? No, vos te estás durmiendo. No, vos estás hablando más bajo. Ya vamos a hablar más fuerte entonces. Aquí solamente son las gráficas hoy de estos sistemas de cuña, ¿no? Y aquí me habla de los anclajes de Freycinet, que dice que son anclajes con tales características y tantas cuñas. Después tenemos otro tipo, el sistema de Lonser. ¿Será que pregunta eso? No creo. ¿Quién se va a aprender esto? Estas ya son características, modelos y todo. Por lo menos muestra, sí. Porque Porque otros no lo muestran. sería muy difícil imaginar con la explicación nomás. Eso veo. ¡Ah! Aumentó lo de cuña. Ok. Y ese sería el tema 2. Oye, pero brutal le hemos echado, ¿no? Ah, ¿Qué? brutal le hemos echado, te digo, de estudiar. Sí, se supone que teníamos que